Antes de comenzar esta historia, queremos advertir que los eventos descritos a continuación contienen temáticas sensibles relacionadas con fenómenos paranormales, enfermedad y pérdida familiar. Se recomienda discreción. Hay casas donde el silencio se vuelve espeso, donde las paredes parecen susurrar secretos que nadie pidió oír. Pero, en mi caso, no fue la casa. Fuimos nosotros, mi familia. Desde que tengo memoria, lo inexplicable ha sido parte de nuestras vidas. Mis padres vivieron experiencias extrañas mucho antes de que mis hermanos o yo naciéramos. Pero hubo una época, cuando yo tenía 14 años, en la que lo inexplicable se volvió aterrador. Mi madre comenzó a enfermarse de una forma que ningún médico podía explicar. Amanecía con arañazos, moretones, incluso mordeduras. Objetos se movían en la casa, y la atmósfera era tan densa que hasta la policía llegó a intervenir pensando que algo físico, humano, estaba ocurriendo. Pero no era así. Ella sufría de diabetes y epilepsia, sí, pero aquello no venía de su cuerpo. Era otra cosa, algo que se alimentaba de su energía. Un día, mis padres trajeron a un médium. Yo lo recuerdo con claridad. Apenas se sentó en la sala, cerró los ojos, y entonces todas las luces de la casa comenzaron a parpadear al unísono. Cuando volvió a hablar, lo hizo con voz suave y misteriosa. Una entidad oscura estaba adherida a ella. La describió tal cual mi madre siempre la había visto. Una figura alta, negra, con un velo que le cubría el rostro. En 2012 mi hermana falleció, y desde entonces los ataques cesaron casi por completo. Mi madre comenzó a mejorar, y ella, convencida, cree que es mi hermana quien la protege desde el otro lado. Desde entonces, la casa se volvió más callada, pero no vacía. Tenía 21, era una noche cualquiera. Todos dormían, y yo estaba en mi habitación jugando videojuegos. Soy noctámbula. Me gusta la paz de la noche, esa sensación de estar sola en el mundo, como si el tiempo se detuviera. Pausé el juego. Sentía hambre. Me levanté, y en cuanto abrí la puerta, lo sentí. Esa presión en el aire, como si algo me observara. El pasillo estaba vacío. La casa estaba recién pintada, blanca. Bajé las escaleras con cuidado, pero cada peldaño crujía como si no quisiera que pasara desapercibida. En la cocina, comencé a preparar un sándwich de pollo. Todas las luces estaban encendidas, pero no lograban ahuyentar esa sensación incómoda. Tenía esa impresión constante de que algo me rozaba la nuca. Tomé el plato y me di vuelta. Y ahí fue cuando me invadió el terror. Sin motivo. Un miedo puro, instintivo. Apagué las luces, cerré la puerta del salón y entonces lo escuché. Un grito, un lamento, la voz de una mujer, fuerte, clara, como si estuviera justo ahí, detrás de mí. Subí las escaleras corriendo, sin mirar atrás. Mi corazón no dejaba de golpearme el pecho. Me atrincheré en mi habitación. Esperé que alguien más lo hubiera oído. Pero no, nadie más en la casa escuchó nada.
Intenté racionalizarlo. Una tubería, un vecino, una ilusión auditiva. Pero no, nada encajaba. 2 semanas después, la tía de mi madre falleció. ¿Fue ella? ¿Fue una advertencia? No lo sé. Pero esa noche, esa voz, todavía me persigue. Y lo más perturbador es esto. En una casa donde todos han sido testigos de lo inexplicable, esa noche, fui la única que escuchó el grito. Hay recuerdos que se sienten como errores del sistema, fragmentos que nuestra mente guarda sin saber muy bien por qué, pero que jamás desaparecen. Esta no es una historia de fantasmas, pero es una historia que todavía me persigue. La escena perdida del DVD. Corría el año 2010, o tal vez 2011. Yo era un niño, de esos que todavía se emocionaban con los DVDs piratas que vendían en la calle. Mi padre había comprado uno que traía un combo perfecto. Las 3 películas de la Era de Hielo, todas en un mismo disco. No era raro encontrar este tipo de compilaciones por ese entonces. Yo estaba emocionado. Me encerré en mi habitación. Puse el disco y apareció el típico menú. Una pantalla azulada, botones simples. Podía elegir cuál de las 3 películas ver. Vi la primera película, luego la segunda. Todo normal, hasta que terminé la segunda y me quedé viendo los créditos. Y fue entonces cuando ocurrió. Una escena post-créditos comenzó a reproducirse. La imagen era en blanco y negro, granulada, antigua. Scrat, la ardilla prehistórica, aparecía congelado en un bloque de hielo, varado en una isla. Al descongelarse, comenzaba a recorrer un bosque. Pero todo era extraño. La atmósfera no tenía nada de comedia. Scrat no era gracioso. Era silencioso, tenso. Y lo peor, la escena seguía sin música, sin diálogos, solo sonido ambiente. En medio del recorrido, Scrat se encuentra con un personaje jamás visto, un cazador bajo, con sombrero y una antigua escopeta de cañones redondos, casi caricaturesco, pero deforme, inquietante. Lo que siguió fue una cacería. El cazador perseguía a Scrat, una y otra vez. Cada escena terminaba con la ardilla muriendo, y cada vez que moría, aparecía sangre, roja, viva, lo único con color en toda la animación. Las muertes eran rápidas, pero gráficas, una y otra vez, hasta que, finalmente, Scrat aplastaba al cazador con una roca enorme. Silencio, corte abrupto, y se apagó. Quedé en shock. No entendía lo que acababa de ver. Fui a buscar a mi madre. Se lo conté, aún con miedo. Volvimos a ver el disco. Adelantamos los créditos. Nada. La escena ya no estaba. Intenté una y otra vez, incluso con mi primo cuando vino a quedarse, pero no volvió a aparecer. Era como si esa escena solo pudiera ser vista una vez y luego se borrara automáticamente. Durante años, intenté entender qué fue lo que vi. ¿Un experimento? ¿Una broma macabra insertada por quien grabó el disco? No lo sé, pero estoy seguro de algo. No lo soñé, no lo imaginé. Desde entonces, el disco quedó guardado. Y yo nunca más quise ver la Era de Hielo desde ese DVD. Porque aunque todo en él parecía normal, algo se coló entre sus datos. Algo que no debería haber estado allí y que, por alguna razón, solo yo llegué a ver. Cada historia que escuchaste esta noche es distinta, pero todas tienen algo en común.
Ese eco que queda en el pecho, esa duda que no se va, porque no siempre se trata de fantasmas. A veces, lo más aterrador es lo que no podemos explicar. Un recuerdo, un sonido, una escena que nadie más vio. Si alguna vez te pasó algo similar, si llevas dentro una historia que te cuesta olvidar, déjala en los comentarios. Tal vez, como estas, también merezca ser contada. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos cada noche en este viaje hacia lo que muchos prefieren no recordar. Esto fue Relatos para el Olvido. Y hay memorias que, aunque intentemos, jamás se borran.